Bueno, yo quise invitar a Juliana para que habláramos un poco sobre el documental que acabamos de ver, que es sobre Sebastián Salgado. Él es un fotógrafo brasileño y Juliana, pues siendo fotógrafa, la invité para que participara y nos diera su perspectiva desde el arte y la reflexión sobre todo que hemos tratado de vincular estos encuentros que hemos tenido entre el arte, la fotografía, la reflexión social y política, las dimensiones éticas y la interculturalidad. Hemos vinculado pues un poco de estas cosas. Entonces, por eso quise invitar a Juliana. Ella es artista plástica, trabaja fotografía y escultura y ha investigado seriamente a este fotógrafo y a otros, entonces por eso pues quería que ella participara con nosotros. Ella extendió la invitación a algunos de sus colegas, unas dos o tres personas que van a estar con nosotros, nos van a acompañar. Entonces esta primera parte se la vamos a dar a Juliana para que ella nos cuente un poco desde su perspectiva sobre este documental, sobre el trabajo social de este fotógrafo y luego tendremos un espacio para interactuar entre nosotros. Entonces, bienvenida Juliana, bienvenida a las demás personas que no han hecho parte pues, de esta experiencia que hemos tenido nosotros de formación y te escuchamos. Hola, muchas gracias Juan por la invitación. Y pues Juan me ha comentado un poco sobre el curso y me ha parecido muy interesante que hayan estado analizando sobre todo desde el arte, desde este campo pues que es mi saber y que quiero tanto. Saludo pues a todas las personas que se encuentran acá y espero que tengamos una charla agradable sobre este documental que me imagino les ha gustado mucho. Bueno, lo primero que me gustaría comentar sobre este tipo de fotografía es de qué naturaleza es esta fotografía, cuál es su naturaleza dentro del arte o dentro del campo de la información y las comunicaciones. Pues si bien es una fotografía, la de Sebastián Salgado, que viene del campo del fotoreportaje, y ha aparecido en muchas revistas, ha formado parte de la prensa, como vimos en el documental. También Sebastián Salgado es un artista que trabajó de la mano, pues, principalmente de Médicos Sin Fronteras, pero él también trabajó con otras organizaciones, haciendo reportajes principalmente sobre el hambre en la humanidad, sobre la condición de la humanidad, de vulnerabilidad, también sobre la guerra y sobre todas estas como atrocidades o cosas que a veces ocurren a la humanidad y que vimos que también se transforma, es un proceso fotográfico que se transforma y deja de ser reportaje social para convertirse en un reportaje, por decirlo así, natural o de la naturaleza, para mostrarnos también que hay como otra cara diferente, no intervenida por la mano humana, de la cual podemos también gozar y admirarla gracias a pues a esa incursión de Sebastián dentro de ese territorio natural. Hay algo que quisiera mencionar y es que como yo vengo del campo de las artes plásticas, siempre hay una discusión entre qué es ser un fotoreportero o un documentarista o ser sí, del campo de las comunicaciones, o qué es ser un artista y si las obras que hacen las personas de comunicaciones también pueden ser obras de arte. Entonces, me gustaría mencionar esto principalmente por lo que me contó Juan sobre su clase pasada, que también exploraron un poco la obra de Jesús Abad Colorado. Acá pues en Colombia hay una discusión grande sobre el tema, si Jesús Abad pues sabemos que es un comunicador, pero que termina haciendo un reportaje de 25 años de guerra acá en Colombia y que se convierte en una obra que más allá de mostrarse en los periódicos, pues también se exhibe en galerías, también sale en catálogos y también tiene un documental en una plataforma como Netflix y en otras, pues en otras plataformas. Asimismo, diríamos que le pasó a Sebastián, pues como vimos en el documental, él era economista, inició su carrera de una manera muy extraña, desde la teoría, desde la economía, inició a conocer qué es la sociedad, de qué manera se maneja y se mueve el mundo a partir de este campo de la economía y después transporta esa mirada que a veces llamaríamos
por ser de un campo diferente al de, el área humana, diríamos fría o más calculadora. Y Sebastião viene y es capaz de transportar esa mirada a la sensibilidad, que es el campo del arte, y no solo a ser el espectador de unas imágenes que captura a través de un aparato fotográfico como la cámara, sino que también se convierte en el narrador de esas historias, en el acompañante de esas personas, y entonces nos viene a mostrar todos unos proyectos, como vimos, de trabajadores, el proyecto Éxodos, el proyecto de otras Américas, incluso el proyecto sobre la Génesis, que ya es el de la Tierra, nos viene a mostrar todos estos proyectos eh, que no solo tienen que ver con documentar un hecho sucedido y ponerle un pie de página como ocurre en los periódicos, ponerle un título llamativo que se convierta en noticia y que sea de una manera muy masivo como se distribuye en los periódicos, a pesar de que también pues dije al principio que estuvo su obra en revistas y antes de que se considerara también como obra de arte que se vendiera en galerías y etcétera. Es otro tema pues a discutir. Quería hablar un poco de esto porque en el arte se ha desarrollado una corriente que se llama la fotografía social, principalmente en Europa, en Inglaterra y Estados Unidos. Y acá en Colombia, pues lo que entendemos por fotografía social es la fotografía de cumpleaños, de bodas, de primeras comuniones, etcétera. Entonces, pues bueno, este campo también se amplía a la fotografía que tiene que ver con la sociedad directamente, por eso se le ha dado ese título. Es una fotografía que inicia principalmente con Henri Cartier-Bresson, que es un francés, es un fotógrafo, es en los años 50 más o menos, 1950-52. Inicia este fotógrafo a fotografiar lo que ocurre en la cotidianidad, principalmente, bueno, en el momento posterior, ya a partir del 60, el 68, en Francia, etcétera, momentos como de coyuntura, el fotógrafo empieza a aparecer y a tomar imágenes de lo que hay, sin otra pretensión, sin una edición posterior, etcétera, y a esto él denomina el momento decisivo. Esa es como la partida de la fotografía social en Europa. Y de ahí salen un montón de imágenes que tienen que ver con el acontecimiento, de imágenes que tienen que ver con lo inmediato, que no son imágenes pensadas, como a veces cuando pensamos en fotografía puede que nos transmitamos a la idea de un estudio fotográfico, o cuando les hablo de fotografía social puede que pensemos en el estudio de los 15 para tomar las fotos, por ejemplo. Pero no, en este caso, Bresson lo enmarca muy bien con esta frase que él llama instante decisivo y tiene que ver con una fotografía que se realiza en un momento preciso, sin modificaciones. Es una fotografía que nos habla de lo natural y de lo que está ocurriendo en el momento. He estado leyendo por estos días un libro de Susan Sontag en el que habla sobre este tipo de fotografía, este tipo de informaciones que vemos a partir de estas imágenes y cubre, el libro se llama Ante el dolor de los demás, por aquí se los muestro. Es un libro muy completo y muy bueno porque Susan Sontag hace un recorrido por la historia de la guerra a partir de las imágenes. Entonces nos habla desde fotografías anteriores a la Primera Guerra Mundial, no solo de guerras ocurridas, bueno, las guerras que ocurrieron en Europa, sino también de guerras en África, nos habla del conflicto también en Latinoamérica, también habla del conflicto con, con la esclavitud, se me había ido la palabra. Y nos empieza pues como a hacer un recorrido con fotógrafos, nombrando noticias, historias, y empieza a contrastar cuál es la intención de las fotografías, que en muchos casos fueron modificadas. Entonces cuenta cosas atroces como hay momentos en los que tenemos una imagen súper famosa de un cuerpo de soldados, digamos, extendido sobre el suelo, un montón de soldados, y que a veces llamaríamos imágenes amarillistas, que es mostrar como la muerte de frente, y que de repente aparece el soldado disparándoles de frente. Entonces cuenta que detrás de esa imagen hubo una modificación.
pues ya ella en su análisis profundo que hace sobre este tipo de fotografías y sobre los fotógrafos. Entonces siempre queda una duda de si la fotografía nos cuenta verdades o es una fotografía que, aunque hable de un aparente presente o un hecho histórico, está siendo modificada. Siempre es pues como una primera pregunta que quisiera ponerles a ustedes, que en tanto que comunicadores, ¿cómo consideran la fotografía? Ah, por aquí me dicen que hay alguien que quiere entrar, perdón, no me había dado cuenta. Bueno, bienvenido, bienvenida. Bueno, continúo. Entonces vamos con esa pregunta. Si la fotografía tiene un nivel de objetividad o de subjetividad, y sobre todo hablando de estas fotografías que tienen que ver con el reportaje gráfico, si son fotografías que solamente nos van a mostrar o a relatar escenas a modo de noticias, o si hay algo detrás de esas fotografías y que por lo tanto en otras ocasiones se han convertido en arte, como en el caso de Jesús Abad Colorado y en el caso de Sebastián Salgado. Bueno, yéndonos un poquito más al documental, quisiera resaltar, y también pues comentando como esta pregunta que acabo de dejar en el aire, la intención de Sebastián Salgado al hacer su obra, que obviamente uno no construye una intención de una obra en un instante y uno no dice voy a hacer la obra y así va a ser por la eternidad. La obra se transforma como todo en la vida. Entonces, pero podríamos captar que una de las intenciones principales de Salgado es develar con la cámara esa miseria humana, develar la angustia, develar de todo lo que es capaz la humanidad, más que simplemente develar qué queda detrás de esas imágenes. Es como la pregunta que nos muestra el documental. Yo nunca he tenido la oportunidad de ir a una exposición de Sebastián Salgado, pero añoraría sus libros. Cuando digo que los añoraría, me pregunto por qué. Porque es como, retomando a Susan Sontag de nuevo, ella dice, ¿por qué tenemos la tendencia a disfrutar de ver estas imágenes de la violencia? ¿Por qué vamos a exposiciones, a conmemoraciones sobre la guerra, sobre la violencia? ¿Por qué nos detenemos en un tráfico a ver un accidente? ¿Por qué fotografiamos con los celulares cuando alguien le pega a otro en la calle? O sea, ¿cuál es el disfrute? ¿Cuál es el deleite que hay en eso? ¿Es un deleite? ¿Es un morbo? ¿Es qué? Es una pregunta muy difícil de solucionar, también pues muy subjetiva, porque cada quien tendrá sus razones. Susan Sontag dice que en general el humano tiene cierta característica interna que lo invita a disfrutar de estas escenas, como puede ser o por temor a ellas y entonces vivenciarlas de ese modo a través de la fotografía, a través de las exposiciones, de los periódicos, de los medios, o es simplemente pues, algo interior que tenemos como humanos, como cuando decimos la necesidad de creer en algo o la necesidad de buscar, por ejemplo, el amor, etcétera. O sea, como si fuera una necesidad interna de los humanos, pero que obviamente no se explota mucho porque pues no vamos a salir a la calle a buscar matar gente como salimos a la calle a buscar tener un amor o algo así, por ejemplo. Bueno, entonces quisiera leerles por acá desde mi visión como artista un poco qué es para mí esto de fotografiar acontecimientos del día a día. Es algo que yo pude hacer mucho en Francia. Yo estudié en Francia maestría en artes plásticas y es algo que pude disfrutar mucho porque era libre de salir con la cámara sin tener miedo de que me la robaran. Entonces, cuando estuve allá tuve una crisis y me dediqué a preguntarle a muchos fotógrafos si era bueno fotografiar a la gente o no, si era permitido, si tenía que hacerlos firmar consentimientos para poder tener sus fotografías. Le pregunté a fotógrafos de este corte social y me decían, no, yo fotografío y si de pronto en algún momento por azar la persona se ve dentro de una exposición y no le gusta, pues la quito y ya. Y espero que no me demanden, pero me han dicho no pasa mucho. Pero entonces fue como una experiencia
que tuve y que me llevó a incursionar en este arte tan bonito de la fotografía social, que es algo que quiero como que se empiece a desarrollar un poco más allá de fotografiar simplemente acontecimientos bélicos, em, pues como el dolor del otro, sino también ver qué hay en la vida cotidiana y que nos lleva a observar más allá todo lo que tenemos al frente, que yo pienso que es algo de lo que propone la fotografía, observar acontecimientos dolorosos que generalmente no vemos, pues yo no he visto nunca en la vida una persona como las que mostraba Sebastião Salgado de Ruanda, con pues su físico. Recordamos pues las imágenes de cuando él está haciendo el fotoreportaje sobre el hambre, etcétera. Son cosas que yo nunca he visto en la vida personalmente, ni siquiera la guerra de cerca. Soy bastante joven como para no haber asistido a muchos acontecimientos violentos, como si es el caso de otras personas. Entonces, para mí es muy importante este tipo de imágenes, no solo porque, o sea, yo no lo llamaría un amarillismo o mostrar el dolor y ganarse la vida a través del dolor de las personas. Yo creo que es muy importante que existan fotografías como estas, porque son fotografías que hacen reflexionar y que hacen que pensemos en esa condición de ser otro, que nos llevan a sentirnos en los zapatos del otro, a imaginarnos cómo es esa vida y también a resignificar nuestra propia vida, porque pues eso que le decían a uno, que la mamá me decía mucho, cuando era pequeña no bote la comida porque hay gente que tiene hambre, yo nunca entendía, porque, o sea, igual si la boto, esa persona no va a comer, o si yo me la como tampoco va a comer el otro. Entonces, ya entiendo un poco que es como ese sentido de venga, no bote, porque también pues se pierde la comida para usted, o etcétera, pero no vote porque hay que tener una conciencia de que hay personas que no pueden disfrutar de esto, por ejemplo, etcétera. Bueno, son cosas que a mí se me han abierto mucho más cuando he visto esas imágenes y que personalmente sí han logrado como transformar algo en mí. Ya esto es pues también muy subjetivo. Bueno, les voy a leer algo corto que escribí porque a veces me es más fácil como leer que hablar, me enredo a veces mucho hablando, entonces, bueno, aquí va. Dice, el arte no debe tener fines utilitaristas, pero el modelo capitalista demarca una filosofía del consumo. Todo lo que pueda ser devorado por la raza humana sirve, lo que trasciende más allá de la utilidad es obsoleto. El arte no debe responder a presupuestos materialistas, el arte es parte de lo humano como lo es el flujo de la sangre. El arte descubre las raíces humanas, el sentido de la existencia, critica y reniega de la abstención, de la comprensión del sujeto y concordancia con el universo que le ha sido dado. El arte puede aportar, puede tener utilidad, pero su utilidad o su fin no son materialistas, a pesar de que el arte sea también una materia en ciertos aspectos. Nadie puso al humano en la tierra para adueñarse de cada centímetro. El humano es un animal cuya misión es la coexistencia con su par orgánico, la naturaleza. El arte ayuda a expandir esa naturaleza humana. Su fin no es la materia, sino las sensaciones. En general, los artistas plásticos y más los fotógrafos somos unos mirones. Amamos observar detalladamente todo a nuestro alrededor. Amamos sacar nuestros teleobjetivos, que pues ustedes saben son claro, el zoom, para observar sin ser observados. No es deleite, no es por criticar. En general, cuando yo lo hago es por el deseo de capturar un rostro fascinante, un gesto que habla de sí mismo, una composición exuberante, contrastes o simplemente el pasar del tiempo sobre un evento dado. La mirada de un fotógrafo crítico o un fotógrafo social, que es de otra manera que pudiéramos llamar esta fotografía, como para desenmarcarla en el ámbito latinoamericano de las bodas y los cumpleaños, entonces fotografía crítica más bien, es una mirada de curiosidad, como un niño preguntando y dejándose sorprender por el valor de las imágenes y de todo aquello que pueda servirle de modelo. No hay privacidad en este mundo, eso es más que sabido, pero en este caso no observa el fotógrafo para acusar a alguien, sino para resaltar su voz, su silencio o su gesto.
Cada que se toma una fotografía, uno se quiere reconocer y desconocer en ese otro, en ese algo que hay al frente. ¿Quién es este ser que aparece en mi lente, que no conozco, pero que me aporta algo? ¿Qué es? ¿Qué es secretamente? ¿Qué secretamente me habla? ¿Qué en su lejanía o su silencio me enriquecen y me conmueven? Es como un poco preguntas que uno se hace cuando realiza fotografías y por qué se pone a observar. En el documental de Sebastián Salgado hay algo que a mí me encanta. La primera vez que vi este documental, yo me enamoré del artista porque dije, es una persona llena de una humanidad increíble. Uno no ve una persona, y en el de Jesús Abad también, uno no ve personas que hacen fotos por montones y uno sabe que esos proyectos de Sebastián Salgado no van a durar un mes y va a sacar 300 fotos, 500, 1000, no sé cuántas. O sea, uno sabe, y lo vimos en el documental, que Sebastián estuvo 2 años con las personas en África, viviendo sus condiciones, siendo parte de ellos, siendo parte de sus sufrimientos, experimentando su vida, así como cuando hizo Transaméricas, así como cuando viajó al nordeste de Brasil, conoció su propia cultura. ¿Quién de nosotros tendría ese privilegio de ir y conocer su propia cultura de ese modo? Lo que yo he visto mucho acá, yo soy del Chocó, pero yo no conozco el Chocó, lastimosamente, nunca he viajado al Chocó, a la selva chocuana, y es algo que lamento porque ahora pues siento mucha curiosidad, principalmente relaciono la curiosidad con la fotografía, no desde ese ámbito comercial o para sacar provecho de algún modo, sino como algo que me hace falta o que me llena o que me va a nutrir, y que por medio de la fotografía, que es una cosa que se puede volver masiva, pues también va a empezar a mostrarle y quizá nutra a otras personas como ha nutrido al fotógrafo mismo, ¿cierto? La importancia en este caso del documental radica en que yo no estoy viendo solo las imágenes, sino que también tengo la historia. Esto ya se vuelve un poco más crónica, ustedes saben más de eso que yo. Pero me pregunto yo, cuando voy a una exposición como a la que sí pude asistir de Jesús Abad Colorado en Sudamérica, acá en Medellín, cuando mostró su retrospectiva sobre sus 25 años de trabajo, yo me quedé asombrada. Fue la primera vez que conocí a Jesús Abad y me quedé impresionada por estas fotografías, por la cercanía que uno desde la foto percibe del fotógrafo hacia las personas. Y bueno, fue algo bastante sorprendente que quedó para mí en el fondo. Desde ese momento empecé a analizar un poco sobre esta característica de la fotografía, que no solo se trata de composición o de componer objetos y modelos sobre un fondo determinado o con una idea, un concepto preciso, como generalmente se ha dicho en el arte, sino que también se trata de capturar lo que hay en un instante, en un momento. Y bueno, ahí retrocede todo a lo de Bresson, que les conté hace rato, y volvemos de nuevo al documental de Jesús Sábado, de Salgado. Yo doy muchas vueltas, me disculpo por eso. Yo pienso que la fotografía muestra lo que hay al frente en su condición. No necesariamente tendríamos que considerar que una fotografía siempre va a ser objetiva, puesto que la fotografía, a pesar de que se toma con un aparato, de todos modos tiene el punto de vista de esa persona que lo toma. O sea, si Sebastián Salgado no fuera una persona que yo alcanzo a percibir en sus documentales y en los libros que he visto de fotografía, como tan humana, como tan sensible hacia ese otro y tan dispuesta a indagar sobre qué hay enfrente, y no solo a indagar por saber y ya, sino por saber en qué puede ayudar, cómo puede interferir en ese lugar de una manera pues, positiva. Entonces, cuando yo veo esas fotografías, yo no veo solo un reflejo de la buena técnica que tiene Sebastián Salgado, sino que también veo su ojo y su mirada hacia las demás personas. Les voy a compartir aquí un momentico la pantalla. Espérenme, yo busco el archivo por acá primero. Bueno, entonces vemos esta imagen. Esta imagen es un fotograma tomado del documental. A mí me pareció muy impresionante. Es de Ruanda, cuando estaban escapando las personas.
sí, creo que es de Ruanda, cuando estaban escapando y detrás venía un helicóptero, creo, disparándole a las personas. Entonces, a mí me parece sorprendente porque aquí se junta lo que les dije con esta idea del momento decisivo. Aquí se expresa eso que Cartier-Bresson quería decir cuando hablaba del momento decisivo. Es ese instante preciso en el que uno capta la imagen perfecta, o sea, básicamente. Y eso ocurre muy poco, como vimos en el video cuando Sebastián fue con su hijo y con el director del documental a tomar las fotografías de las morsas y que estaba el oso polar y no los dejaba y todo eso. Eso significa el instante decisivo, estar a la espera con la cámara lista, con todo el equipo listo y fotografiar cuando haya que hacerlo para sacar la fotografía que realmente hable y que capture esa esencia de lo que yo quiero decir. Esta imagen me pareció muy particular porque parece sacada de una película, parece del cine, parece como una parte de una película que se empieza a volver icónica de cierta manera. Si bien no es de las más mencionadas, ay, espérenme que esto está guardando la cosa esta que se grabó. Listo, se me perdió. Aquí está. Listo, otra vez. Bueno, si bien o sea, yo me imagino aquí por la velocidad que vemos atrás, el fondo quedó borroso y las personas quedaron nítidas, me imagino pues como la carrera del momento, todo ese estrés que debe tener una persona encima, incluso Sebastián lo cuenta, él mismo tomando la fotografía y saliendo a correr porque no sabe si le va a caer un disparo encima o etcétera, es algo bastante impresionante. Por aquí esta otra imagen también me llamó mucho la atención. Todo lo que tengo aquí son fotogramas del documental porque es pues, muy difícil conseguir estas imágenes en buena calidad. Cuando ya viene a intervenir la máquina a enterrar las personas, porque los vivos no son capaces de enterrar los muertos, porque primero no hay energías y no, la cantidad de muertos sobrepasa la cantidad de los vivos. Pues me parece una cosa impresionante, incluso en momentos en los que Sebastián decía, hay lugares en los que la muerte es, por ejemplo, en el nordeste de Brasil, hay lugares en los que la muerte es una condición constante. También lo habló en África. Y es muy triste sentir que uno se puede acostumbrar al dolor, al sufrimiento. Aquí en Colombia hemos utilizado mucho el concepto de resiliencia. Ustedes en tanto que comunicadores me imagino que se lo deben tener grabado porque todas las noticias hablan de resiliencia. Eh, en todas partes sale este concepto y aquí ya se ha entendido de una manera hasta negativa. El concepto es realmente bonito, ser capaz de sobrepasar las situaciones dolorosas que tenemos para dar paso a lo nuevo que viene o para dar paso a lo nuevo que nosotros podamos crear o a una continuidad de la existencia. Pero, ¿qué significa la resiliencia cuando somos capaces de dar paso a nuevas cosas y de olvidar el pasado? Una de las más importantes misiones de la fotografía es la memoria. Siempre la fotografía se va a poder considerar como un documento histórico. En el caso que mencionaba Susan Sontag, donde decía que a veces las fotografías pues eran montajes que hacían los mismos fotógrafos con los soldados para que la foto saliera súper chic para el periódico, pues hay cosas que hay que cuestionar sobre la credibilidad de la fotografía. No obstante, va a ser un documento histórico. Este momento en el que esa máquina recoge los muertos, para mí es bastante impresionante. Ya ustedes me comentarán ahorita qué piensan y cuáles fueron las imágenes que más les llamaron la atención. Por aquí encontré otra imagen que me encantó, no la recordaba. ¿Y a quién les recuerda? Esta imagen de una me transmitió a la iglesia también que tomó Jesús Abad Colorado en Bojayá. La foto del Cristo. En cierto modo son muy parecidas. En la de Jesús Abad Colorado tenemos el Cristo sin manos y sin pies.
aquí no hay Cristo, porque, bueno, no sé si estas personas tengan ese Cristo como representación, no lo sé, la verdad, pero tenemos esa calavera ahí al frente, que pues el Cristo en nuestra religión católica es una representación humana y muy fiel de que hay un Dios que es semejante a nosotros, de que hay, sí, un ser superior, pero que es semejante a nosotros, que es de carne y hueso. Aquí al frente tenemos esta calavera y un montón de cuerpos dispersos, de los cuales tampoco se puede apreciar mucho, como fuera el caso de un periódico El Cubo, donde se hubieran ido a fotografiar los muertos, ¿cierto? Son cosas bastante diferentes. Yo creo que ahí es donde viene pues este valor de la fotografía que realizan tanto Sebastião como Jesús Abad Colorado, que tiene esta mirada estética, una mirada formada. O sea, esto puede ser prensa, puede ser comunicación, información, pero al mismo tiempo también se puede convertir en un tipo de construcción fotográfica más ligado a lo artístico. Sebastião siempre habló del el encuadre, por ejemplo. Vemos sus fotografías, pues primero toda la unidad con el blanco y negro. Vemos la intención de la fotografía al mostrar siempre como esa imagen más conmovedora, pero que no llegue, voy a decir, como a lo patético, que no llegue a lo mórbido, a mostrarnos toda la suciedad en sí. Y cuando miramos esto, decimos, para mí esto es bastante, o sea, acá hay cambios bastante radicales. Cuando yo voy ya luego a mirar esta imagen, me parece muy complejo pensar en, en cómo hay personas pues que en esta condición todavía siguen rindiéndole culto a, al cuerpo, culto a esa existencia de esa persona que fue. Después de estas imágenes viene la anécdota de Sebastián cuando empieza a hablar sobre las personas no tenían agua, pero lavaban a los muertos porque es su ritual y tienen que estar puros para entrar al otro mundo. Entonces, si bien la imagen ya de acá a acá cambiamos a mostrar algo que nos parece pues como más, no sé cómo decirlo, no tan natural a nuestra vista, y que yo me problematizo y me pregunto si será lo mismo que ver a las personas o a los soldados, por ejemplo, muertos, un montón de soldados muertos o solo uno tirado. Entonces aquí empiezo a preguntarme cuál es el valor de esta fotografía, si es mostrarme la persona esquelética o si la fotografía misma puede hablarme de un ritual. Ya pues son también como preguntas que quedan. Yo creo que ninguna de estas fotografías, personalmente es mi visión, va a hablarme ella sola de todo lo que es la comunidad, porque como lo habla Sebastián, son reportajes y son libros, que son reportajes que se convirtieron en libros y de esa manera se exhiben, por decirlo así, se dan al público. Y al ser libros ya narran una historia. La imagen no está sola, la imagen siempre nos muestra una serie de acontecimientos. Está muy pequeña, esa también está muy pequeña. Bueno, pero las imágenes de Sebastián siempre nos van a mostrar acontecimientos en serie que nos van a ayudar a construir un discurso. Entonces, pienso que cuando vemos una imagen así, ella sola nos va a impactar más, nos va a poner a pensar sobre cuál es la función de esa imagen sola, si es mostrar la gente, uno diría, ay, la gente desplazada, no sé, ¿cierto? O si es mostrar la gente sufriendo, pero cuando vemos la serie nos preguntamos por qué hay tanta cantidad de gente sufriendo, qué está pasando en el mundo, y empezamos ya a armar otros discursos diferentes. Bueno, ya como, perdón, ¿qué es esto? ¿Dónde voy a abrir acá? Esperen que no, nunca había usado esta plataforma y no encuentro cómo volver al video. Por acá, listo. Listo. Para ir finalizando y para dar paso a la conversación, solo quisiera añadir que lo que hace la fotografía y su deber es captar lo que hay al frente, primero. Luego, con la subjetividad del fotógrafo,
se va a venir a intervenir eso que tenemos enfrente y se va a venir a problematizar y darle un discurso especial a eso que hay al frente. La fotografía sola puede ser una narración dependiendo del tipo de fotografía. Hay fotografías de corte más artístico que en una sola imagen podemos verlo todo y entender el mensaje. Y hay fotografías como estas de Sebastián que en mi opinión personal las debo ver en serie para no tener una visión errónea, porque si yo veo una fotografía así sola de un montón de gente sufriendo, voy a decir como, pues me crea problemas. Pero si veo más, voy a empezar a problematizarme y a poner las fotografías a dialogar entre sí. Entonces voy a crear un discurso narrativo a partir de eso visual. Entonces la fotografía siempre busca contarnos, hablarnos de experiencias que tenemos al frente. Esa es la manera de la técnica de la fotografía. Y siempre nos va a hablar desde una subjetividad, que si bien puede volverse objetiva a partir de los medios, ya pues ustedes discutirán más esa postura de, por ejemplo, cuál es la función de las comunicaciones en cuanto a este tipo de imágenes, o ustedes en tanto que comunicadores, cómo manejarían este tipo de imágenes o qué rol le dan a estas imágenes del sufrimiento que denuncian, que critican, que hablan. Es necesario añadirle un discurso escrito, es necesario añadir palabras o la imagen basta. En fin, bueno, lo dejo abierto para que todos puedan como participar, preguntar. Eh, invito pues también a Juan Esteban a que se una a la conversación. En primer lugar, darte las gracias porque contar pues con la participación de otras personas en estas clases ameniza, dinamiza y hace pues que tengamos la oportunidad de tener otras miradas y más desde tu enfoque que no es solo comunicación, sino que nos hablabas del tema del arte y de ver la fotografía desde otro punto de vista, pues eso es muy positivo y muy enriquecedor para nosotros porque es poder como articular con diferentes áreas, porque acá la mayoría somos o comunicadores, pues por ahí tenemos una psicóloga y una publicista, pero digamos que como siempre trabajamos juntos, ya vamos como en la misma línea, entonces cuando llega personas con ideas diferentes, pues para nosotros es muy chévere, entonces en primer lugar agradecerte y valorar pues al profe también que te invitó y que invitó pues como a tener este espacio. Y ya, pues no como pregunta, sino que me quedé con una parte que mencionaste, que decías que si podíamos hablar de objetividad en la fotografía y lo relacioné incluso con una frase que también se dijo en el documental y lo creo y estoy de parte que toda fotografía es subjetiva, porque uno puede poner cuatro fotógrafos como se mencionó en el documental, cuatro fotógrafos en el mismo punto, con la misma escena, con los mismos personajes y posiblemente van a resultar cuatro fotografías completamente diferentes porque cada uno tiene una visión diferente. Es incluso cuando uno ve, por ejemplo, géneros periodísticos estudiando comunicación, a uno le enseñan que uno tiene que ser objetivo, por ejemplo, al momento de escribir una noticia, pero hay profes que hacían una reflexión muy chévere sobre, ¿es posible ser totalmente objetivos? Yo creería que no, porque desde el momento en el que usted elige un titular o usted elige una fuente, ya hay una subjetividad. Y yo creo que lo mismo pasa con la fotografía. En la misma escena, alguien podrá tomar una fotografía o muy amarillista o una fotografía muy estéticamente, digamos, bonita o muy diciente o muy emotiva como las que veíamos en el documental y están en la misma escena. Entonces, cuando mencionabas ese punto, yo comencé pues como a relacionarlo con las otras experiencias que hemos tenido, con lo que hemos visto en los documentales. Y yo creo que definitivamente en la fotografía se ve la subjetividad del fotógrafo, el detalle en el que se fijó, el ángulo, el plano que utilizó. Yo creo que todo eso da cuenta de esa subjetividad del fotógrafo y es lo que mencionabas después, que uno no solo ve la foto y ya, sino que termina viendo la visión de mundo del fotógrafo, recreando esas escenas. Entonces, le hice como una reflexión cuando tocaste ese tema y sin duda alguna yo creo que sí, que la fotografía también, al igual que las noticias, al igual que las crónicas,
al igual que todo lo que hacemos como comunicadores, sí tiene un alto nivel de subjetividad. Claro que sí, Natalia, me parece pues muy importante lo que dices y también quiero apuntar a algo que decía Susan Sontag en su texto, perdón, sobre la subjetividad de la memoria también. O sea, no solo es subjetivo el artista que crea la obra o el fotoreportero que crea pues la imagen, etcétera, el documento, pero también es subjetiva la interpretación que hace las personas que ven esa obra con el Bueno, tiempo, a través iba a del dar mi tiempo, aporte sobre etcétera. ese tema. Ujú. Ahorita lo doy. No, dale, O de una vez. sí, de una vez. Bueno. En la clase pasada, cuando estábamos hablando de Sabat, yo decía que la fotografía obviamente dependía del fotógrafo, del ojo que tuviera el fotógrafo, y no solo el ojo, sino de la percepción que tenía del mundo como tal. Y Mm, también ya de ese profesionalismo que ha tomado a medida que pasa el tiempo, de que esta foto la tengo que tomar, digamos, acostado en el piso o montarme a una terraza. Entonces eso también ayuda a que la fotografía transmita algo. Pero obviamente el perceptor, que es el que está mirando la fotografía y el que la está consumiendo, es el que le da un valor simbólico a ese tema. Ahí es donde ya el tema de la estética entra a jugar. Entonces, obviamente no es lo mismo mirar una persona que vive en Inglaterra o alguien que vive en Egipto y nosotros que somos colombianos, ver una foto porque obviamente todos percibimos y tenemos un proceso estético diferente. De la misma exactamente. manera, incluso aquí en Colombia, pues, para nosotros, por ejemplo, a mí me encanta la fotografía de barrio, en los barrios, en las comunas, me encanta la fotografía. Hay personas y tengo amigos de la misma ciudad que no la perciben igual, pero para mí son arte. Entonces ahí está la combinación que se vive en el proceso de comunicación, que es el receptor, pues, y también el entorno, y también el ruido que hay en el entorno. Entonces todo eso va ahí en el proceso, yo digo, pues, de la percepción de la fotografía. El profesionalismo, la experiencia, la visión que tiene el fotógrafo del mundo, pero también todo lo que ha vivido el que la percibe o el que la consume. Exacto. Por ejemplo, Gilles Deleuze, que es un filósofo francés que me fascina, dice que la misión del arte es movilizar sensaciones y esas sensaciones que se movilizan a través de la obra de arte siempre van mediadas por el tejido de relaciones, de pensamientos y de construcciones que tenga una persona para sí misma. Nunca mis ideas van a ser parecidas a las de Juan, ni a las de Ana, ni a las de Isabel, etcétera. Nunca voy a percibir lo mismo sobre el mismo hecho, a pesar de que hayamos estudiado en la misma escuela, sobre todo si hemos desarrollado cierta autonomía en el pensamiento, porque pues también me imagino que han discutido con el profesor sobre otros tipos de pensamientos más homogeneizantes y que ya eso es otro tema. ¿Quién quiere dar Sí, otro total. aporte? Bueno, yo quería aportar un poco y preguntarte, ¿cuál pensás que es la función social del artista? ¿Es clara la función social de un comunicador? ¿Es clara la función social de un psicólogo? Pero ¿cuál sería la función social del artista, especialmente en contextos como el nuestro, como el latinoamericano? Porque Sebastián Salgado viene de Brasil y precisamente eso es lo que le da ese toque de sensibilidad. A mí me parece que Susan Sontag tiene algo de cinismo también cuando habla, porque es la mujer norteamericana acomodada, donde dice, no, pero es que hay un morbo en ver esto. O sea, claro, no ha pasado hambre, pero Sebastián Salgado sí ha vivido cosas duras, le tocó huir de una dictadura, eso fue lo que lo movilizó y se conectó fluidamente con la realidad brasileña y eso fue lo que lo disparó al mundo también. El vínculo con la teología de la liberación, pero desde tu perspectiva y más bien desde la fotografía como arte y ya no solo como reportaje, ¿cuál sería esa función social del fotógrafo? Bueno, te puedo responder como desde la función social del fotógrafo y también en general del artista, porque el artista también es muy múltiple. Yo misma como artista
no solo me considero fotógrafa. Entonces les voy a poner un ejemplo aquí, compartiéndoles mi pantalla. Este es otra persona de Brasil, otro brasileño, se llama Big Munich, o Munich, no sé cómo se pronuncia eso en portugués. Es un artista que ha hecho obras con objetos toda su vida. Resulta que él se fue a vivir a Estados Unidos hace mucho tiempo y luego volvió a su tierra. Y resulta que en Brasil está uno de los basureros más grandes del mundo. Entonces él decide ir a intervenir esa sociedad, decide ir a conocer qué está pasando con un lugar que él había dejado pues desde hace mucho tiempo y realiza esta obra. El documental es muy bueno, se lo recomiendo, se llama Wasteland y él realiza esta obra con basura, se va a ese basurero, investiga la vida de las personas que viven allá, toma fotografías de las personas y esas fotos las convierte él con objetos a gran escala en obras de arte, que vienen de las obras de arte de la historia pues, del arte. Por ejemplo, esta foto que vemos aquí junto a la de la mujer con la coca en la cabeza, es una famosa pintura que se llama El asesinato de Marat, pero él aquí recrea con basura y con la gente en su contexto. Después de esto, él vende estas fotografías en una galería súper famosa en Estados Unidos y todo el dinero que de las fotografías es para mejorar la vida de las personas. Él lo dona a las personas y también les deja pues fotografías en sus casas y lo dona para que ellos mejoren sus condiciones de vida que eran pues bastante deplorables. Entonces es solo un ejemplo. Yo pienso que desde el arte la función social primero es visibilizar a las personas, darles un espacio para que hablen, darles palabra y voz. Y si bien no es pues la persona hablando enfrente de alguien, es la persona que habla a través de la obra y a través de esa mediación que hace el artista con su obra. Entonces, en el caso de las fotografías, Sebastián Salgado ofrece esa visión del mundo de estas personas, por ejemplo, de Ruanda, de los animales mismos, de los trabajadores en Kuwait, con, con los pozos de petróleo, etcétera, y les da una voz y le cuenta al mundo qué es lo que esas personas viven día a día. Ya después como otros procesos, los que pueden haber posteriormente. Yo, pues como el que hizo Big Muniz, que luego vendió las fotos y le dio todo el dinero a las personas, y entonces obviamente hubo una intervención ya más allá del arte, sino también de lo económico que puede sacarse del arte, ¿cierto? Yo en lo personal, pues ando desarrollando un proyecto que se llama, bueno, sobre fotografía social también, pero más que todo arte social y pedagogía del arte ligada a lo social. Me interesa mucho y lo desarrollé el año pasado en las seccionales de la Universidad de Antioquia y fue muy enriquecedor ver cómo desde pequeñas, ¿cómo decirlo? Desde pequeños enunciados que yo le proponía a los estudiantes sobre el arte, por ejemplo, vamos a analizar cuál es la condición de las basuras en nuestro ecosistema natural. Entonces vamos a explorar qué es el land art, el arte de la tierra, vamos a explorar nuestro territorio, a recolectar las basuras y hacer arte con esas basuras, por ejemplo. Entonces ahí hicimos, limpiamos el lugar, aprendimos a clasificar basuras, aprendimos de teoría del color, aprendimos de composición y aprendimos sobre el art. Entonces creo que siempre hay un montón de cosas ligadas del arte. También desde el performance, desde la misión, por ejemplo, del arte para hablar sobre el conflicto, incluso en la vida pues personal. Entonces, cómo se pone a narrar a las personas sus conflictos para que aprendan de ellos mismos y ellos mismos hagan una reflexión. O sea, el arte no es una disciplina que den, que le dé órdenes a las personas o que les diga qué hacer y cómo hacerlo o que les dé respuestas. Yo creo que funciona mucho en este caso como la psicología. O sea, bueno, los psicólogos que he conocido, uno no va al psicólogo y le dicen, sí, haga esto, o su vida va a cambiar haciendo esta otra cosa, su problema se va a solucionar así. O sea, el arte le ayuda a la persona a explorarse a sí misma y a encontrar respuestas que necesita. Y ese modo lo hacen los artistas. Cuando un artista crea una obra es porque tiene una necesidad interior, un problema, una pregunta, una curiosidad, etcétera, pero hay algo que resolver ahí. Y es eso lo que termina resolviendo cuando crea su obra. Es pues como la función social que pienso yo tiene el arte. Yo creo, pues voy a hablar ahí un poquito, yo creo que el arte
pues está como en toda, pues en la vida, pues en la cotidianidad. Yo he trabajado a un proyecto que trabajamos hace como 2 años, que creo que lo manejó la Universidad de Antioquia, que se llama Pedagogía Vivencial. Era con los niños de los territorios y a través del arte, de diferentes formas de arte, se hablaba con los niños sobre el tema del respeto, el conflicto, pero todo a través del arte y cómo ellos percibían y cómo percibían eso, cómo se podía superar y cómo lo plasmaban pues en lo que iban digamos, haciendo. Y Mm, hubo otro trabajo que hicimos, eran unos libros donde entrevistábamos personas que vivieron el tema del conflicto armado y ellos nunca nos contaron a nosotros, pero contaron su historia en papel. Entonces ellos escribían unos relatos que uno pensaba que no parecían realidad, pero te contaban unas historias asombrosas, cómo llegaron hasta su casa, lo sacaron, lastimosamente mataron a su papá, a su mamá, violaron a la hermana y empiezan a contar un montón de historias con sus palabras y ellos mismos fueron los que hicieron la parte gráfica también de los libros. Y nosotros tomamos las historias y, por decir así, las tradujimos a un lenguaje más que las personas lo puedan leer y sacamos 4 libros sobre esas historias y fue un proceso de catarsis muy bueno para ellos porque ellos también se desahogaron en esos libros y los tienen cada uno en las casas. Entonces yo creo que el arte está ahí en todo. El tema es que lo sepamos percibir. exactamente. Muy bonito ese aporte, sí, yo pienso que arte hay por todos lados y lo que se debe entrenar es la sensibilidad y la manera en la que percibimos esas cosas que nos acontecen. ¿Algo más? Todos están de acuerdo. Yo sí quiero hacer un Estamos de acuerdo. aporte respecto a lo que decías de la fotografía que se parecía a la de Jesús, a la de Jesús Abad. Ujú. Y recordaba el documental de Jesús Abad y como enfocándonos por el lado de subjetividad, es que incluso puede ser casi muy parecido, pues podemos decir hasta que es una iglesia y no ser una iglesia, sí se parece mucho, pero recuerdan que en el documental el señor que le abre la iglesia cuando él vuelve, dice, a mí me hubiera gustado que hubieran mostrado las fotos de todo como quedó, o sea, de los cuerpos como quedaron, de todo así de una manera más literal para que todo el mundo entienda o sea, cómo se viven las cosas como tal. Y ahora, ya viendo este documental, vemos una realidad de una manera más cruda, que sí se muestra, incluso en la de Jesús Abad vemos el Cristo, pero no se alcanzan a ver cuerpos, pero nosotros lo interpretamos y ahora él dice, en este documental que vimos, él dice como de que yo tomé las fotos así tal cual porque el mundo se tenía que enterar de lo que estaba pasando. Entonces, como enfocándonos en cuanto a subjetividad y que las fotos sí tenían como un tipo de relación o nos podían evocar a la de Jesús, ver como esas dos maneras de que si es fotografía pues como de la realidad como tal, de guerra, de todo lo social, pero cómo pueden enfocarse dos fotógrafos de una manera muy diferente. Exactamente. Pues lo que dijo la compañera ahorita, de que todos los fotógrafos mirando la misma cosa van a mirar algo diferente. Es eso, siempre lo que se diga es porque está atravesado por una persona y cuando no está atravesado por la persona, pues no sé qué tan bien dicho pueda estar. Y en este caso de la fotografía, eh, pues sí, la idea no es, o sea, la idea no es mostrarle la sangre a la gente. Yo pienso que de todos modos, también esa es un poco de las intenciones de que las imágenes sean en blanco y negro, porque es que no vamos a ver rojo por ningún lugar, no vamos a ver, pues no es tan descriptivo. De cierto modo es más poético lo que nos muestra un blanco y negro, a pesar de que es cierto lo que dice Luisa, que cuando yo mencionaba que me crea problemas, porque en algunas imágenes de Sebastián sí hay bastante descripción sobre lo que está pasando. Y pues como vemos, él mismo dijo al final, eso me transformó y yo ya no podía más, ya tenía que salir y hacer otra cosa diferente. Bueno, aquí se me viene algo a la mente que me había faltado decir y
es que pensemos en esta comparación. ¿Qué pasa con la masividad de las imágenes de la violencia, que es lo que hemos venido hablando? Y, por ejemplo, en esta crisis ecológica que tenemos, ¿qué pasa con la masividad de las imágenes sobre el deterioro del país, de la naturaleza, sobre el deterioro de los animales, de toda la vida natural en general? O sea, hay algo, esa masividad que ofrecen las comunicaciones realmente nos ayudan a sentirnos de alguna manera, generan algún cambio en la sociedad, aportan a algo, o no es necesario que sean masivos y quizá deba mostrarse de otro modo. ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, pensando en este problema que tenemos sobre la ecología, cuando vemos o sobre la matanza, por ejemplo, de animales, entonces yo cada que veo esos videos sobre eh, cómo cultivan, cómo nacen los animales, cómo les sacan su leche a las vacas, cómo crían los pollos, etcétera, todo esto. Siempre me quedo como, me siento culpable porque yo soy muy carnívora, entonces me quedo como, entonces ahorita me estaba preguntando eso, bueno, y esas imágenes siempre me han impresionado y me hacen sentir terriblemente culpable, pero yo todavía sigo comiendo carne, entonces si yo se supone que debo ser un sujeto consciente, ¿qué voy a hacer? Entonces me pregunto, si a mí me ocurre esto, ¿qué le ocurrirá al resto de la gente? ¿Será que pasa igual? ¿Será que omitimos esas imágenes? ¿Ustedes qué piensan? Hay Yo algo, creo, dale, no, dale. dale, profe, tranquilo. No, solamente quería decir una cosa, sobre todo desde la literatura, porque desde el mundo de la literatura, cuando uno escribe, siempre se pregunta cómo no hacer una descripción morbosa de las cosas. Entonces siempre es la línea entre una literatura detallada y ahí entran pues como diferentes modelos, digamos en literatura colombiana, la descripción de un autor como Mario Mendoza que está escribiendo sobre personajes como Satanás y cosas así que son muy crudas, muy duras, muy burdas. Incluso pues Gustavo Bolívar que fue el que escribió libretos para series como Sin Tetas No Hay Paraíso y cosas por el estilo, y otras personas que dicen, no, o sea, yo prefiero mantenerme en la línea del cuidado, de no ir tan allá para enseñar otros modos de escribir, es decir, hacerlo con delicadeza. Pero incluso los que lo hacen con brusquedad dicen, es que lo hago con brusquedad para que esto no se vuelva a repetir. Entonces hay siempre como una delgada línea, la mayoría de la gente se ubica éticamente en la postura de que no se haga así, de que eso no suceda, pero incluso lo escriben para que no suceda. Eso es un problema porque, digamos, Aristóteles dice, él habla de la catarsis literaria, dice que la catarsis literaria ocurre cuando uno cuenta ese tipo de cosas, como la tragedia griega, donde eso cortan cabezas, se suicidan, se envenenan, hay de todo. Hay incestos, Edipo saca los ojos, son cosas pues muy fuertes, pero también eso se cuenta para que ocurra una catarsis, ¿cierto? Por un lado. Y por el otro, hay otros que dicen, más bien deberíamos tratar el arte con más delicadeza, precisamente para mostrar otros caminos. Bueno, ahora sí te cedo la palabra. ¿Quién iba a hablar? Luisa. No, yo, gracias, profe. Ah, dale. Listo. Con respecto a la pregunta que hiciste, yo pienso que es como en el documental que decían que hasta qué punto el miedo y la violencia se contagian, ¿cierto? Pero es porque viven inmersos en eso. Entonces me parece que la indiferencia no debería ser ajena. Nosotros deberíamos de ser un poco más empáticos y permitir que sea masivo este tipo de representaciones, ¿cierto? Y de conocer lo que está pasando por fuera de mí, porque como, bueno, como lo hablábamos la clase pasada sobre el documental de Jesús Abad, y es que nosotros simplemente conocemos con lo que hemos crecido y ya, ¿cierto? Y nos volvemos indiferentes ante el sufrimiento de los demás, porque es increíble todo ese dolor que fue transmitido a través de las fotografías. Y es una forma muy bonita de comunicar a través del reportaje y además es una forma de uno entender de que uno no está solo en este mundo y que si bien, por ejemplo, en esta sociedad hay problemas, ¿cierto? Todo el mundo tiene una dificultad diferente. Y esa forma de poder, de que todos puedan ver
lo que está pasando hace que de cierta manera nos unamos y nosotros empecemos como a interiorizar qué aporte puedo dar para que todo mejore, ¿cierto? De pronto no nos va a dar para ir tan lejos y ayudar, ¿cierto? Pero sí, desde donde yo estoy, cuando veo que esa situación pasa, ¿cómo puedo aportar yo como persona? O como comunicador o como profesional. En ese punto, por ejemplo, cuando yo estudiaba fotografía y que estábamos viendo el instante decisivo de Cartier-Bresson, pues que lo hice más bonito, Juliana, había un debate en que el fotógrafo hasta cierto punto como que solo ve cómo suceden las cosas y obviamente no interviene en lo que está pasando, y que muchos hablaban como que era una parte de insensibilidad, por ejemplo, porque habían fotografías en donde pues habían niños en incendios o pues como en situaciones en las que se preguntaban, ¿es mejor tomar la foto o soltar la cámara y ayudar? Entonces, había muchas respuestas en torno a que es que la función del fotógrafo es simplemente comunicar lo que está pasando y que si él hiciera algo en ese momento, pues sería de todas formas intervenir. Pero lo que yo veo, por ejemplo, también con Jesús Abad, es que de una u otra forma él también, pues si bien usa la fotografía, no deja como el asunto ahí y entonces vuelve donde esas personas y tiene como un asunto más cercano con ellas, entonces me parece como muy bonito. Sí, bueno, eso es algo muy, muy bonito para resaltar, porque, porque de todos modos uno con la fotografía, pues si bien se convierte en la obra de un artista o en este caso en toda la documentación para que el mundo conozca qué es lo que está sucediendo, eh, también esas personas le entregan algo a uno y es lo que decía Sebastián Salgado cuando decía, cuando yo tomo un retrato, la persona que está ofreciéndome esa imagen me ofrece su retrato, me ofrece de sí y me ofrece intervenirlo a través de mi cámara y contar su historia a través de su cámara. Entonces es como un diálogo a través de esa imagen y esa relación. Bueno, yo creo que pues aquí esto como que se va a cortar pronto, entonces para cerrar me gustaría decir una pequeña frase de Susan Sontag que me gustó, siento que encaja aquí, dice, las fotografías del sufrimiento y el martirio de un pueblo son más que recordatorios de la muerte, el fracaso, la persecución, invocan el milagro de la supervivencia y creo que es como lo que siempre se rescata de la guerra y del dolor, que hay una continuidad hacia cosas nuevas, como pues lo habíamos mencionado anteriormente. Bueno, y muchas gracias a Juan Esteban y a todos ustedes como por su buena disposición, por haber visto el documental. Espero que les haya gustado mucho y gracias por este espacio que me abrieron. Gracias. Gracias. No, gracias a Juli, gracias a vos. Gracias. Muchas gracias a Juliana por haber aceptado la invitación, por compartir con nosotros. Y sí, con esto cerramos pues como este ciclo documental en el que trabajamos a estos autores. También el curso, digamos, toca pues como esta parte final y me gustó sobre todo dejarlo abierto con esa imagen de la siembra de los árboles que hace Salgado en su finca en Brasil, porque para la próxima clase, el próximo encuentro, vamos a hablar un poco de eso, vamos a leer la encíclica Laudatio Si, que de hecho tiene mucha influencia de pensadores brasileños, como el teólogo y filósofo Leonardo Boff, que él había tenido problemas con el papa anterior, con los dos papas anteriores. Él había renunciado a la iglesia, se dedicó a escribir filosofía y ética ecológica, y cuando llegó Francisco, el Papa Francisco, de una manera no oficial, lo que hizo fue llamarlo y decirle, venga, ayúdeme y asesóreme para escribir esta encíclica. Entonces es muy interesante pues cómo se rescatan estas voces marginadas y se le da de nuevo voces a los que no tenían voz. Entonces ahí les dejé en el Classroom el texto para leer y el ejercicio que hay que hacer con él. Para esta ocasión sí hay que hacer una tareita y la vamos a socializar en el próximo encuentro. Entonces hay que hacer un breve ensayo del texto leído y lo socializamos. ¿Listo?
Listo, de una. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, Bueno, Nos vemos el entonces nos vemos el sábado. próximo sábado, porque el viernes pues es Día del Trabajador y bueno, a defender nuestros derechos, a marchar desde la casa no haciendo nada, porque también vale la pena no hacer nada. Dale vueltas al comedor. También está bien, con una pancarta. Bueno, muchachos, muchachas, que estén muy bien. Profe, bueno, gracias. gracias. Profe, gracias, Chao. Juliana, gracias. Chao.